La carnalidad discapacita al cristiano de poder vivir un cristianismo tal como es la intención del Señor. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y a propósito, eso es lo que hace el diablo. El diablo nos roba, hurta, roba nuestra efectividad para el Señor, roba nuestro gozo, roba tantas cosas en la vida cristiana. Y el propósito del diablo es matar y destruir. Pero dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, para eso vine a salvarlos, dijo Cristo, para que tengan vida en abundancia. A ver, ¿a qué se refería el Señor cuando dijo vida en abundancia? Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. ¿Ya lo encontró? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Déjeme decirle esto, hermano. No nos falta nada que el Señor no nos haya dado. Que le haya faltado al Señor darnos. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una vida victoriosa, una vida abundante. Y así comienza el pasaje diciendo: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Traducción: participantes de la naturaleza divina. El Señor quiere que usted deje de ser el viejo usted y que sea transformado, conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Eso quiere decir partícipes de la naturaleza divina. Cada día deberíamos de parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo y menos al viejo yo. Así es. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que quiere hacer en nosotros. Dice versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Fíjense en esto que dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y, ahí está la palabra, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida abundante es una vida, la vida cristiana, perdón, es una vida de abundar. Amén. De ir siempre más, creciendo más, viviendo más para Él, haciendo más para Él. No menos, no dando pasos hacia atrás, sino más. Amén, hermanos. Amén. Y es una vida de llevar fruto. Y dice aquí: si estas cosas que ahorita vamos a mencionar otra vez están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dice: de esta manera os será otorgada entrada en el reino eterno. No está hablando de requisitos para la salvación. Ya Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Amén. Pero estas cosas son necesarias para tener una entrada amplia y generosa, para tener recompensas. Amén.
Yo sé que a veces los pastores bromean en sus mensajes y hacen chistes, ¿verdad? De aquel hombre que esperaba tener una mansionsota en el cielo y encontró que tenía una chocita y era de acuerdo a lo que había hecho para Cristo. Y algunos han dicho, no, la Biblia, ¿verdad? Todos van a recibir parejo. No, la Biblia dice que algunos van a gobernar, algunos van a reinar. Dice la Biblia que algunos van a ser puestos con autoridad sobre otros, y la Biblia dice que algunos van a recibir recompensas, y la Biblia dice que otros van a sufrir pérdida de recompensas. ¿Por qué? Por cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Ya la salvación ya se arregló en la cruz de Calvario, cuando esa tumba quedó vacía, cuando Cristo resucitó, Él ganó nuestra entrada al cielo. Ya no hay nada que hacer para ser salvos, ni para permanecer salvos. Pero sí, dice el Señor, necesitas estar haciendo estas cosas. Estas cosas necesitan estar presentes en tu vida y abundando. Si de ahí va a determinar qué tan amplia y generosa sea tu entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que me ayuden 8 niños que se estén quietecitos, que no estén moviéndose por un ratito. A ver, Abraham, ven para acá. Ok. Varoncitos primero. Ezequiel, ven para acá. Alex, ven para acá. Abdiel, ven para acá. ¿Hay más niños? Pablito, ven para acá. Aarón, ven para acá. Venga, no les voy a hacer nada. Aarón bite. No les voy a morder, no les voy a hacer nada. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, párate aquí. Pablo, ¿a dónde vas? Vente para acá. Vente, Alex, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me hacen falta 2. Ahora sí, niñas. Ven, mija, ven. Ven, mija, ven. Vamos a ponerlas aquí a ellas 2. Ok. All right. Right here. Right here. Good job. Ok. Todo comienza con la fe. Deténla así, levántala en alto. Alto para que la vean. ¿Verdad? Ahí comenzamos todos. Ahí comenzamos todos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero dice el Señor, no te quedes ahí. No, la vida cristiana no se trata nada más de ser salvo. Y ya fui salvo, ya ahí te quedaste. No. Tienes que añadir a tu fe. Tienes que añadir virtud. ¿Qué es virtud? Manténlo en alto, manténlo en alto. La virtud, con las 2 manos, mijo, con las 2 manos. Que lo vean. La fe, si estás creciendo en la fe o no, si realmente fuiste sincero o no, si realmente creíste o no, se va a empezar a ver en una vida virtuosa. Amén. Van a empezar a ver cambios en tu vida. Vas a empezar a consagrarte. Dice, añade a tu fe virtud. El Señor nos salvó no para que nos quedáramos igual, sino para que fuéramos cambiando, para que fuera transformándonos. Y dice, agrega a la virtud conocimiento. Conocimiento, manténlo en alto, Abdiel. Cada cristiano debería estar creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Deberíamos siempre estar aprendiendo, siempre debemos tener el deseo de aprender algo nuevo, aprender algo más. Así es. Pero dice, añade también al conocimiento dominio propio. Levántalo alto. Porque vas a tener que aprender a negarte a ti mismo de muchas cosas que antes te gustaban hacer. ¿Se acuerda que el viejo hombre está viciado conforme a sus concupiscencias? Cosas que antes te gustaban. Vas a tener que tener dominio propio. Levántalo alto, mijo, alto. You can do it. Con las manos así. Así, levántalos así. Con las 2 manos, ya. Yo sé que estás bien cansado por tanto que trabajas, ¿verdad? Levanta las manos, ¿ok? Y dice, al dominio propio le vas a quiero que añadas paciencia. Amén. Porque la vida cristiana es una vida de aprender a esperar en Dios. La vida cristiana es aprender a tener paciencia. Cierto. La paciencia es una virtud, la paciencia es un fruto de la salvación, amén, del crecimiento espiritual. Y dice, añade a la paciencia piedad. Piedad es la que se vea visiblemente tu fe en acción, lo que tú haces para el Señor. La piedad es el servicio cristiano. Añade.
Dice, y añade a la piedad. Ya nada más te pones a servir, el diablo no le va a gustar. Y el diablo sabe cómo empieza a querer eliminar a siervos del Señor con conflictos y problemas entre hermanos, porque partes que se mueven juntas causan fricción. Así es. ¿Sí o no? Amén. Un motor tiene pistones, tiene cilindros. Y esos pistones, para que se mueva el carro, para que avance el carro, están moviéndose y moviéndose rápidamente. Y el movimiento, de ese mucho movimiento causa fricción. Amén, hermanos. Amén. Y a propósito, lo que hace que el motor no se queme con la fricción es el aceite. Así es. Y el aceite en la Biblia es el Espíritu Santo, es una figura del Espíritu Santo. Interesante que los cristianos deben de ser espirituales para que con la fricción no se quemen, Ajá. no se destruyan unos a otros. Amén. Es normal que en una iglesia, hermanos que están sirviendo, ocupados, especialmente en una iglesia pequeña como la nuestra, va a haber fricción y como es pequeña va a ser notable. Pero para eso necesitas añadir a la piedad afecto fraternal. El apóstol Pablo dijo, prefiriéndoos unos a otros. Cierto. De que lo que decía en la mañana, aunque mi familia no es perfecta, pero la amo, la defiendo, la cuido, porque es mi familia. Así la familia espiritual. Tengo afecto por la casa de Dios, tengo afecto por mi familia espiritual. Añade eso a tu fe y añade sobre todas las cosas amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Siempre deberíamos estar amando más al Señor, y cuando amamos más al Señor vamos a amarnos más los unos a los otros, porque ese es el mandamiento nuevo que nos dio el Señor. Mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, así como yo te he perdonado, así como yo te he aguantado y te aguanto y te sigo aguantando. El que ama a su hermano así también lo va a amar de esa manera. Amén. Y dice, si estas cosas están en vosotros, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es la vida abundante en Cristo. Una vida donde abundan estas cosas, donde se está añadiendo a la fe virtud, a la virtud del conocimiento. Al conocimiento, Pablito, levanta el letrero. Dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Amén. ¿Quiere ver cómo se ve una vida abundante cristiana? Así se ve. Con todas estas cosas presentes, añadiéndose, abundando en nuestra vida. Es el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Se va a poner ocioso, sin fruto, porque no estás asegurándote que estás añadiendo a tu vida espiritual. Pueden ir a sentarse. Gracias, niños. Vamos a darles un fuerte aplauso. Quédense con los letreros. Todos batallamos con nuestra carne, hermanos. Cierto. Bueno, algunos no batallan. Ahorita voy a decir algo acerca de eso. Pero ¿sabe qué? Hasta el apóstol Pablo batallaban con su carne. Así es. Romanos capítulo 7. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. La Biblia es espiritual, dice Pablo. Así es. Mas yo soy, ¿qué dice ahí? Carnal, vendido al pecado. Pablo tuvo la sinceridad, la transparencia de reconocer algo que muchos no quieren reconocer y hasta se enojan si uno les dice que su problema es que es carnal. Pablo, el apóstol, que era mucho más espiritual que todos nosotros combinados aquí, dijo, el problema es que soy carnal. ¿Y sabe qué, hermano? Ese es su problema, es mi problema también. Amén. Amén. Wow. Dice el apóstol, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo que estaba diciendo es gracias a Dios que mi salvación no depende de mí. Así es. Porque si dependiera de mí, ya la hubiera perdido hace mucho tiempo. Amén. Y dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué gran verdad. Sé lo que es correcto, cómo debo de vivir, lo que agrada al Señor. Y cuando me propongo en mi mente, dice, sirvo a la ley de Dios. Dice, más con la carne, con mi vieja naturaleza, con mis impulsos carnales, con mis sentimientos, a la ley del pecado. Termino haciendo lo que no le agrada al Señor. Cierto. Es por eso que le escribió a Timoteo, el mismo apóstol le escribió a su discípulo Timoteo y le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Uno de los 3 enemigos del cristiano principales es nuestra carne. Amén. La carne es nuestro enemigo. El problema es que estamos muy cómodos con ese enemigo. Ajá. Y es más, lo amamos mucho. Y no lo vemos por lo que es, un enemigo. Un enemigo que me va a robar mi efectividad, mi gozo, que yo pueda tener una vida abundante en Cristo. Eso es lo que va a hacer mi carne. Y dice Pablo a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y dije hace un momento, muchos no están peleando esa batalla, no están batallando. Algunos no pelean esa buena batalla, simplemente se dejan ir llevar por su carne. La vida cristiana es una lucha, quiere decir que siempre debemos estar luchando, batallando por ser mejores cristianos. Así es. Una batalla quiere decir que estamos todo el tiempo activos, proactivamente tratando de ser mejores y batallando con lo malo en nosotros. Ajá. Pero muchos cristianos se dejan llevar por su carne y no le ven ni un problema. No batallan, no luchan, están bien tranquilos, dejándose llevar por lo que su carne les dicta que hagan. Santiago escribió y dijo, hace la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y contesta la pregunta con otra pregunta, ¿no es de vuestras pasiones? O sea, vuestras emociones, vuestros sentimientos, las cuales combaten en vuestros miembros. Está hablando de la carne. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Así es. Dice, ¿no es de tu propia carnalidad? Muchos cristianos están ocupados peleando otros pleitos en vez del pleito principal. Hermano, ¿con quién es el pleito principal? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra, dígalo, sangre y carne. O sea, no es contra otra persona, no es contra otro ser humano. No importa quién sea, nuestra bronca, nuestro pleito no es con otra persona, no es con personas, no es con tu familia, no es con los hermanos en Cristo. El pleito no es con otros. El pleito dice es sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Pero ¿sabe por qué no entienden muchos este versículo? ¿Por qué no comprenden este versículo? ¿Por qué no lo asimilan? ¿Por qué no asimilan esta verdad? Porque son carnales. Cierto. El carnal no entiende que el pleito no es con mi hermano o con mi hermana. Amén. El carnal nomás se anda con pleitos y celos y contiendas y divisiones con hermanos. Y está tan ocupado peleando esos pleitos que no está peleando la buena batalla de la fe. Ajá. Y
Y si trato yo de reconciliar a hermanos peleados y les trato de recordar, hey, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, se enojan. Rechazan lo que les estoy diciendo. Ay, pero es que usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que me dijo. No importa lo que le dijo, no importa lo que le hizo su enemigo. La lucha no es contra sangre y carne. Así es. La Biblia lo dice. Amén. Su enemigo no es el hermano, no es la hermana. Su enemigo no es su esposo, no es su esposa. Tu enemigo no es tu papá, tu mamá. Su enemigo no es su pastor o la esposa del pastor. Su enemigo es el diablo Amén. y huestes espirituales de maldad. Su enemigo es su propia carne. Pero la razón que cristianos andan peleando pleitos entre sí es porque son carnales. Cierto. Pablo concluyó rápidamente, no anduvo con ruedo, llegó al grano. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros pleitos y disensiones, ¿no sois carnales? Envidias, celos, disensiones, pleitos, ¿no sois carnales? Esa es la prueba. Amén. Hermanos, hermanitas carnales, cuando no están en pleito con uno, están en pleito con otro. Se apaga el fuego aquí, se arregla la situación aquí, al ratito ya están en pleito con alguien más, ya están en contienda con alguien más. Ajá. Porque en vez de estar peleando la buena batalla de la fe, están peleando otros pleitos Cierto. que no deberían estar peleando. Dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de vosotros, buscar la paz, seguir la paz con todos. El cristiano debería ser un pacifista. Amén. El cristiano debería buscar rápidamente la reconciliación. El cristiano no debería dejar un día que pase enojado, porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Pablo dijo, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo a los corintios, no importa cuánto tiempo tienen de ser cristianos, querido hermano, querida hermana, no importa cuánto tiempo tenga de estar en la iglesia, el cristiano carnal sigue siendo incapaz de comprender verdades como estas y de asimilarlas a su manera de pensar, mucho menos a su manera de vivir. Cierto. ¿Por qué? Por su carnalidad. Por tu carnalidad, hermano. Por tu carnalidad, hermana. Número uno, no eres capaz de pensar espiritualmente. Así es. El carnal no puede pensar espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bien clarito lo dice. Amén. El carnal no puede pensar en cosas espirituales, no las entiende, no las asimila. Cierto. Y puedo ponerme yo morado, diciéndole, insistiéndole y rogándole que perdone, que su enemigo no es el hermano, la hermana. Y de todas maneras entra por aquí, le sale por acá y rechaza todo eso, no lo asimila. Amén. Sigue amachado, sigue enojado, sigue con rencor, sigue con amargura, sigue con celos, con envidia, con pleito. No perdona, Amén. porque no piensa espiritualmente, piensa carnalmente. Ajá. Por su carnalidad no es capaz de pensar espiritualmente. Por su carnalidad, hermano, número 2, no es capaz de sujetarse a la voluntad de Dios. Así es. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede, el carnal no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Amén. Hermano, pero es que esta es la voluntad de Dios, que usted perdone. ¿No me importa? No. Pues sí quisiera, pero no puedo. Sí, lo está diciendo, en su carne no puede. Pablo dijo, todo lo puedo. No dijo yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Ese es el problema. Es que no puedo olvidar. Sí, en la carne no vas a poder olvidar, pero en Cristo todo lo puedes. Amén.
Es que no, yo no puedo ser su amigo, no puedo ser su amiga, no puedo actuar como que nada pasó. No, en la carne no puedes, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cierto. Amén. Amén. El problema es ese. El problema es que la carne no es capaz. No es capaz de sujetarse a la voluntad de Dios, aunque esté bien clarito en blanco y negro y sepa esto es lo que Dios manda. No eres capaz de hacerlo porque en la carne no es capaz. Ajá. Porque por la carnalidad, hermano, no eres capaz de agradar a Dios. Romanos 8, versículo 8. Y podrás tener la mejor intención de que yo sí quiero agradar a Dios, pero mientras andes en la carne no puedes, aunque quieras, no puedes. En la carne no puedes agradar a Dios. Cierto. La carne no es capaz de agradar a Dios. La carne se agrada a sí mismo primero, se pone a sí mismo primero. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, cómo yo me siento primero, no importa lo que Dios quiere. Amén. Cierto. La carne así es egoísta. Cierto. Y no puedes agradar a Dios. Porque la carne se pone a sí misma primero, antes que hacer la voluntad de Dios. Amén. Estoy diciendo, hermanos, que los síntomas de la carnalidad. La carnalidad discapacita al cristiano para que no pueda vivir un cristianismo como el Señor, fue la intención del Señor que viviéramos. Amén. Por la carnalidad, por tu carnalidad, hermano, no eres capaz de crecer y madurar. No importa cuánto tiempo estés en la iglesia, pero no creces y no maduras. No porque sabes más, quiere decir que has crecido. Amén. Amén. No porque sabes más, quiere decir que has crecido. Así es. El crecimiento espiritual no es sinónimo de que sabes mucha Biblia. Wow. Hay doctores en teología que son unos niños inmaduros, espiritualmente hablando. Cierto. Wow. Amén. Así es que el conocimiento de la palabra de Dios es bueno y lo necesitamos, pero eso no automáticamente quiere decir que usted ya creció espiritualmente. El crecimiento espiritual se demuestra en cómo uno vive, las decisiones que toma, cómo reaccionas en las diferentes circunstancias de la vida. Así es. Dice Hebreos 5, versículo 12, vaya ahí conmigo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1, el apóstol Pablo les dijo a los corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando alguien es carnal, no es capaz de crecer ni madurar espiritualmente. Cierto. Por tu carnalidad, hermano, no eres capaz de recibir y digerir alimento sólido. 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda. La leche es en la Biblia representa el primer alimento que se le da a un recién nacido. Las primeras enseñanzas sobre la seguridad de la salvación, sobre la importancia de la oración, sobre el bautismo, sobre la importancia de la palabra de Dios, de leer la Biblia, de orar, la importancia de ir a la iglesia y tu relación con tu iglesia y los primeros pasos, los primeros rudimentos. Esa es la leche. Así es. La carne, las viandas, el alimento sólido es entrar a más profundidad. Qué tremendo fuera que pudiera dar una serie de doctrinas. Amén. Una serie de doctrinas que pudiéramos estudiar cada libro doctrinalmente hablando, qué es lo que enseña cada libro de la Biblia. Buenos. Pero digo, no, hombre, estoy tan ocupado tratando de predicar mensajes para apagar fuegos en la iglesia y ayudar a los hermanos con niñerías que no puedo entrar a temas sólidos,
alimento sólido. Porque en primer lugar, el niño, cuando se le enseña, así como hay algunos niños aquí chiquitos, ¿verdad? Que nomás empieza la predicación, empiezan a dormirse. O empiezan a jugar, a colorear, porque nomás no la agarran, no lo digieren, no ponen atención, les pasa por aquí, así al cristiano inmaduro. Así es. Al cristiano carnal, no puede digerir, no puede recibir ni digerir alimento sólido. Amén. Por tu carnalidad, hermano, hermana, no eres capaz de andar en armonía con otros creyentes. Primero a los Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como incrédulos. Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Amén. Hermanos carnales siempre están teniendo problemas con otros. Siempre. Sí es. Es triste cuando problemas de niños, problemas de jóvenes se conviertan en problemas de adultos. Amén. Y los papás, los padres también han agarrado del chongo, igual que los jóvenes. Se entiende que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero el problema es que muchos adultos son igual de necios, Sí, así es. porque son carnales. Amén. ¿Mm? Bueno. Si yo me pusiera aquí a contarle las gachadas que nos hicieron a nuestros hijos, hermanos de la iglesia, líderes de la iglesia. ¿Mm? Y sin embargo, todavía tenemos relación con ellos y platicamos con ellos. ¿Mm? No somos sus enemigos. No guardamos rencor, no guardamos amargura. Sino simplemente que dijimos, bueno, es parte de estar en el ministerio. Ajá. Amén. Pero algunos de ustedes andan ahí bien sentidos, bien sentidas, bien escandalizándose, bien que no hayan que hacer, ya no quieren ni ver a la hermana, ni hablar con él. ¿Sabe por qué? Porque son carnales, por eso. Por eso no puedes pensar, ver las cosas objetivamente y decir, no voy a dejar que pleitos de chamacos inmaduros, tontos, se conviertan en pleitos entre adultos. Amén. Bueno, cierto. A mí me preocupa porque yo sé que no debería de preocuparme, más bien porque dos problemas entre dos chamacos, dos chamacas en la iglesia. No debería preocuparme porque digo, son chamacos, problemas de chamacos. Los padres van a disciplinar, a corregir, a arreglar lo que tienen que arreglar con sus propios hijos y vamos a seguir adelante. Pero no, problemas de chamacos se convierten en problemas entre adultos y al rato estoy pensando, a ver qué familia se nos va por esta estupidez, por esta tontería. Amén. Cierto. Por carnalidad. Ajá. Hermanos carnales, cristianos carnales, cuando no están en pleitos, en celos, en envidias con uno, están con otro. Y ya nada más aquí medio arreglamos una cosa y al mes, al 2 meses ya está otro problema con alguien más. Pura carnalidad. Cierto. Por tu carnalidad, hermano, hermana, no eres capaz de crucificar la carne y andar en el espíritu. Amén. ¿Cómo está eso, pastor? Por mi carnalidad no soy capaz de crucificar la carne. Sí, es que tienes que ser espiritual para poder crucificar tu carne. Tienes que darle chance al espíritu un ratito en tu vida para poder crucificar tu carne. Pero si todo el tiempo andas en la carne, nunca vas a poder crucificar tu carne. Así es. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es. La vida cristiana es una vida que se deja gobernar, dirigir por Cristo, no por cómo me siento, no por mis impulsos, no por lo que me nace hacer, sino por lo que Cristo me dice que yo haga. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si, ve, en realidad eso que dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, es saludable. ¿Por qué es saludable, pastor? Quiere decir que estás batallando. Que estás luchando, que no te sientes bien con tu carne, que tienes una lucha con tu carne, que quieres ser más espiritual y cuando andas en la carne eres miserable. Amén. Cierto. Dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se fija cómo Dios pone en el mismo plano, en el mismo nivel, los celos, las envidias, las iras, con homicidio, con borracheras, con orgía? Y dice, los dos son resultado de carnalidad. Así es. Y los carnales no heredarán el reino de Dios. No quiere decir que no va a entrar al reino de Dios. No va a heredar, no va a tener recompensa. Amén. Cierto. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, Amén. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Wow. Cierto. Se necesita ser espiritual para crucificar la carne. Wow. Quiere decir que usted necesita por lo menos un día a la semana, hombre. Por lo menos cuando viene a escuchar predicación, ser un poquito espiritual para venir al altar y decirle, Señor, ayúdame a crucificar mi carne. Pero si ni en la iglesia podemos estar en paz y ser espirituales y andamos que no podemos ver a fulanito ni a sutanito y le doy la vuelta a este y no hablo con este, si hasta en la iglesia somos carnales, ¿cuándo va a crucificar la carne? Amén. Usted en su privacidad de su casa, muy espiritual, va a leer su Biblia o va a orar y ahí va a crucificar su carne. Si aquí, cuando todos lo están viendo, no es espiritual, ¿cómo será allá afuera? Amén. Bueno. Si aquí andan con sus actitudes y no les importa ni que el pastor los vea con sus actitudes, ¿cómo será allá afuera en sus casas? Amén. Cierto. ¿Ah? Bueno. Si aquí, hermanita, no le importa a usted que mi esposa la vea con su actitud que trae, que ni le quiere hablar, que le da la vuelta, que le saluda porque anda en la carne, ¿Verdad? ¿cómo debe ser allá afuera? Ajá. ¿Mm? Digo, por lo menos por pena deberíamos de comportarnos mejor. Pero la carne no le importa, la carne le vale, porque la carne no puede, aunque quiera, no puede agradar a Dios. Wow. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Necesita ser espiritual, aunque sea a ratitos. Aunque sea cuando viene a la iglesia a escuchar enseñanza y predicación de la palabra de Dios, cuando debería de andar en su mejor comportamiento. ¿Sabe para qué? Para poder crucificar la carne. Necesita ser espiritual para ser capaz. Necesita ser espiritual, necesita la ayuda del Espíritu Santo para ser capaz, número uno, de considerarse a usted mismo primero, porque eso continúa el pasaje en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ves? Se necesita ser espiritual para considerarse a usted mismo primero. En otras palabras, para sacar la viga de su ojo antes de tratar de sacar la paja del ojo de su hermano.
Amén. Para no colar el mosquito y tragarse el camello. Bueno eso. Amén. Me estaba comentando el hermano José Luis, ¿no? De una señora que vino a visitarnos. Que yo sabía desde que vino, desde que hablé con ella, que no se iba a quedar. Es una cristiana mañosa, maleada, si es que es cristiana. Y me dijo el hermano, ya no va a venir, ya me dijo que no va a venir. Le dije, pues, ¿cuándo vino? 1 o 2 veces vino. Yo sabía que no iba a venir, por la actitud que tiene. Porque en todo haya defectos, ve fallas. Es buena para ver las fallas y los defectos de otros. Entonces le dijo al hermano, ya no voy a ir a su iglesia porque no me gustó que el día que llamé por teléfono para reprochar de que no habían pasado a recogerla, la persona con la que hablé, no quiso decir mi nombre porque fui yo, la persona con la que hablé me dijo, la dejaron vestida y alborotada. Y sí le dije eso, yo estaba bromeando con ella. Estaba bromeando con ella porque la vi como estaba de enojada y le dije, ay, qué lástima, qué pena, la dejaron vestida alborotada. Ah, pues ahora usó eso como excusa que por eso ya no va a venir. Le dije al hermano, sí, no le dije, hay gente que cuela en el mosquito y se traga en el camello. Así es. Eso dijo Cristo a los fariseos. Amén. Que se escandalizan por el pecado, por el defecto, por la falla de otro. Y aquí tienes tus propios problemotas bien grandes, pero eso no los ves. Ajá. Amén. Somos buenos para juzgar los defectos de otros, Sí. pero los míos no quiero que nadie me los toque. Ouch. Amén. ¿Verdad? Cierto. Sodio. Necesitas ser espiritual para ser capaz de sobrellevar las cargas de otros. Ahí dice Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Wow. De sobrellevar las cargas de los otros. ¿Sabe qué? Para sostener a los débiles necesita ser fuerte, hermano, hermana. Así es. Algo que pensar. Bueno. ¿Es usted fuerte espiritual? ¿Es espiritual? ¿Espiritualmente fuerte? Entonces usted va a poder soportar, va a poder sostener a los débiles, a los que no son tan espirituales como usted, a los que la riegan más que usted, a los que fallan más que usted, a los que les hace falta lo que usted tiene. Pues si usted es espiritual, va a poder sobrellevar las cargas de ellos. Así es. Va a poder ser paciente, va a poder ser un hermano mayor que tiene paciencia con un hermano que es más débil que usted. Wow, amén. Pero ¿sabe por qué hay esa tan poca disposición de aguantar a otros, de soportar las fallas de otros? Porque usted mismo no es fuerte, es débil espiritual. Está para que otros sostengan su carga, porque usted no puede sostener las cargas de otros, porque no es espiritual. Cierto. La Biblia dice bien claro, Romanos capítulo 15 y versículo 1. ¿Ah? ¿Alguien te falló, hermanito? ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te calumnió? ¿Alguien te criticó? ¿Alguien chismeó de ti? ¿O de uno de tus hijos? Hey, ¿eres espiritual? ¿Eres espiritual, hermano, hermana? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Wow. Amén. Amén. No, pues yo no puedo, yo no quiero, pero yo no quiero ser. Ah, estás levantando bandera. Yo también soy débil, no soy fuerte. Amén. Por eso no puedo tolerar a otros, por eso no aguanto nada, porque soy débil. Cierto. Mire, usted quiere durar en alguna iglesia por 10, 20, 30 años, y gloria a Dios que sí hay hermanos que duran ese tiempo. Amén. Tiene que aprender a tener un cuero de cocodrilo Ajá. y a la vez mantener un corazón blandito. Amén. Tiene que aprender a perdonar. Tiene que aprender a sobrellevar las cargas de otros. Cierto. Tiene que aprender a soportar las faltas de otros. Tiene que aprender, si no, no va a durar en una iglesia mucho tiempo. Amén. Wow. Y el momento que usted dice, this is it, ya estuvo, yo me voy, me largo, y se va, me voy a ir a otra iglesia. Ay, aquí sí me siento tan a gusto. Tampoco ahí va a durar mucho tiempo. Ajá.
Porque como ya se le hizo fácil dejar su iglesia donde creció, donde nació la primera vez, se le va a hacer más fácil dejar la siguiente. Wow, cierto. Porque allá también hay defectos, allá también hay hermanos carnales, allá también hay hermanos que le van a fallar. Amén. Bueno eso. Y entonces allá también va a encontrar otra cosa que le va a molestar, que no le va a gustar, como esa hermanita. Que anda como chapulín brincando de una a otra. No, ya decidí ya no ir porque ya había algo que no me gustó. Cierto. Pues sí. Y si te va a hacer más falta irte de esta, irte a otra, y irte de otra. Y mire gente que se ha ido quejándose, diciendo que el problema es con la iglesia, el problema es con el pastor. ¿Están yendo a una buena iglesia? ¿Han permanecido fieles en una iglesia? ¿Están sirviendo al Señor en una iglesia? ¿Ah? No, porque el problema no es la iglesia. El problema es su inmadurez y su carnalidad. Ese es el problema. Amén. Bueno. Mire, no hay para dónde, hermanos. Necesitamos arreglar los problemas. Amén. Necesitamos arreglar cualquier problema que se sucede en la iglesia, cualquier conflicto, cualquier dificultad, cualquier adversidad, cualquier falla, cualquier falta, se debe de arreglar como Dios manda. Se debe de buscar reconciliación, se debe de pedir perdón, se debe de perdonar, pero se tiene que arreglar. No podemos dejar cosas ahí sin arreglarse, porque eso es veneno mortal. Eso contamina, eso amarga. Amén. Y eso termina sacando al cristiano de la iglesia, hasta familias enteras de la iglesia, por pura carnalidad. Amén. Eso es todo. Necesita ser espiritual para ser capaz de sobrellevar las cargas de otros. Necesita ser espiritual, número 3, para tener el concepto correcto de usted mismo, de sí mismo. Gálatas 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermano, ¿qué se cree usted? Amén. Nada más se toma un poquito de sinceridad personal para verse en el espejo de la palabra de Dios y darse cuenta de todos los defectos que usted mismo tiene, Cierto. de todas sus debilidades, todas sus fallas, para darse cuenta que tengo que andar yo señalando los defectos de otros. Amén. Cierto. Amén. ¿Cómo me atrevo a juzgar a otros si yo mismo tengo mis propios defectos que tengo que arreglar? Amén. Pero se necesita ser espiritual para hacer eso. Cierto. Amén. Nadie tenemos hijos perfectos. Así es. Mis 3 hijos no son perfectos, nunca lo fueron. Y había otros jóvenes en la iglesia que andaban mal, pero mis hijos no andaban excelentemente bien. En otras palabras, tenían colita que se les pudiera pisar. Entonces, ¿sabe qué? Yo estaba muy ocupado, muy preocupado por la salud espiritual de mis hijos, por las cosas que ellos tenían que arreglar, como para andar juzgando y criticando y peleando con los hermanos por los hijos de ellos. Ajá. Uno tiene que tener el concepto correcto acerca de lo que uno es y lo que uno tiene. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Esa es la actitud correcta. Y a propósito, se necesita ser espiritual para considerar a otros superiores a mí. Me acuerdo de un joven que me llamó por teléfono y me dijo: pastor, usted es un hipócrita. Me dijo, joven de nuestra iglesia, que cantaba aquí con el grupo, que le ayudamos en el colegio económicamente, que oramos por él. Me llamó para decirme que yo era un hipócrita porque predicaba y mis hijos andaban haciendo cosas incorrectas, y yo predicaba enseñando a otros, y yo mismo no aplicaba eso a mi propia vida, a mi propia familia, a mis propios hijos. Y le dije yo, pues, si tú sabes algo que yo no sé,
Gracias por haberme dicho. Porque así hay gente que se entera de cosas y sabe cosas y ahí las guarda, para usarlas justo en el tiempo para hacer más daño. Wow, cierto. Sí es. O cuando yo quiero tapar algo mío, y ese joven andaba con unos pecados, pero para quitar atención de su pecado, me empieza a hablar y a chismear de los pecados de mis hijos. Y había unas cosas que me dijo que yo no sabía. Y él las sabía desde ese tiempo, pero no había dicho nada. Se las guardó para usarlas, para que cuando el pastor me trate de reprender o regañar a mí, voy a sacar esa carta bajo la manga, como dice, para usarla, y mire que se quede callado el pastor. Wow. Eso es diabólico. Cierto. Eso es diabólico, porque deberíamos de saber aquí que nadie somos perfectos y que nuestros hijos no son perfectos y nuestros muchachos van a cometer errores. Ajá. Y deberíamos estar para orarnos por otros, para apoyarnos en oración unos por otros. Y cuando tenemos que decirle a un padre, una madre de algo que sabemos, entendemos, es porque queremos ayudar. Amén. No andarle diciendo a otros. Amén. Wow. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe lo que le contesté a ese muchacho? Tienes razón. No tengo hijos perfectos. Y gracias por decirme. Yo no sabía, voy a arreglar eso. Wow. Es lo único que pude contestarle. Ajá. Colgué el teléfono y me puse a llorar. Y me senté con mis hijos a hablar sobre las cosas que me había enterado. Hermano, usted necesita aprender a ser espiritual, si no, no va a durar en los caminos del Señor. Ajá. Aquí está diciendo claramente la Biblia que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Es cierto? Amén. Yo tengo mis propios defectos, yo tengo mis fallas. Es cierto, no tengo una familia perfecta, no tengo hijos perfectos, no soy el pastor perfecto, fallo, me equivoco. Ore por mí, por favor. Ore por mis hijos, por favor. Estamos en la misma lucha que usted, hermano, hermana. Así es. Amén. Pero se necesita ser espiritual. Se necesita ser espiritual para perdonar y soportar las fallas y las ofensas de otros. Así es. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo con dar el beneficio de la duda? Ajá. En vez de rápidamente asumir lo peor y pensar lo peor, ¿qué hay de malo con dar el beneficio de la duda? Ajá. Amén. Pero en la carne es maliciosa. La carne siempre piensa lo peor, siempre asume lo peor. Amén. Quizás usted siente que es mucho de ofrenda, que tenga paciencia, que perdone, que escoja amar. Y es que necesita ser espiritual, por eso se le hace mucho que yo le pida que haga esas cosas. La razón que no le cabe en su mente, la razón que no lo digiere, que no lo capta, que debe de perdonar, que debe de amar, es porque necesita ser espiritual. Ajá.
Y esa es la prueba de que el problema es carnalidad. Cierto. El hecho de que rechaza eso. No voy a reconciliarme con el hermano, con la hermana, no voy a perdonarle, no tengo por qué aguantar esto. No puede, la carne no puede. Necesita ser espiritual. Ajá. Realmente, en el 2019, hermano, hermana, ¿ha usted menguado y ha dejado que Cristo crezca en su vida? Bueno. Bueno. ¿Ha dejado, se ha despojado de su vieja naturaleza, de su viejo hombre un poquito más? ¿O ese viejo hombre, esta vieja naturaleza está igual de fuerte? ¿Está dominando todavía cómo usted piensa, cómo usted habla, cómo usted se comporta, lo que usted es? Entonces este tema nada más fue un tema, pero no tuvo ningún impacto, ningún efecto en su vida. Ajá. Comenzamos el año diciendo, sí, necesito que Cristo crezca y yo menguar. Yo le pregunto, si anda en la carne, si tiene los mismos problemas con lo que ha tenido en años pasados y nomás no se ve más de Cristo en su vida, entonces usted no ha menguado, no se ha despojado de su vieja naturaleza, sigue igual allí. Cierto. Todos batallamos con nuestra carne. Bueno, todos deberíamos de estar batallando con nuestra carne, no simplemente dejando que la carne haga lo que le plazca. Ajá. Termino con Efesios 4 y versículo 21. Si en verdad le habéis oído, fíjese cómo presenta el apóstol esto. Si en verdad le habéis oído. O sea, tú dices que eres cristiano, tú dices que has aprendido, tú dices que sí entiendes, que sí aprendes, que sí has crecido espiritualmente. Bueno, está diciendo el apóstol, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y empieza a hablar acerca de lo que hay que desechar y que hay que perdonar y que hay que soportar. Dice, si en verdad habéis aprendido de él. Cierto. No me lo digas, muéstralo. Vístete del nuevo hombre, ahí lo tienes. ¿Sabes lo que yo tengo que considerar siempre que alguien se porta mal? Siempre que alguien cae en pecado, siempre que alguien hace una tontería. ¿Sabes lo que tengo que considerar? Primero, cuando me consta que son hermanos en Cristo, porque hay algunos que dudo. Hay algunos jovencitos y jovencitas en nuestra iglesia que dudo que son salvos. Ese es el problema. Ese es el problema, que si no son salvos es injusto esperar que puedan vivir la vida cristiana. Un incrédulo no puede vivir como cristiano. Y me temo que muchos jovencitos, varios jovencitos en nuestra iglesia, no todos, gloria a Dios, pero me temo que varios jovencitos en nuestra iglesia realmente no han tenido un nuevo nacimiento, no han tenido una experiencia de salvación. Y por eso esa apatía, esa indiferencia, ese desprecio de las cosas del Señor, esas actitudes, ese andar copiando el mundo y querer ser como el mundo, porque pues eso es lo que son mundanos, no son creyentes. Pero cuando me consta que un hermano, una hermana, sí es cristiano, pero se está comportando mal, tengo que recordarme, no es el hermano en Cristo, no es la hermana en Cristo que se está comportando de esta manera, que dijo eso, que hizo eso. Es el viejo hombre, es la vieja naturaleza. Así es. Yo también lucho con mi vieja naturaleza, con el viejo hombre. Tengo que más bien orar y decir, Señor, que comprenda, que salga de su carne tantito y sea espiritual para que se dé cuenta el daño que se está haciendo, que está haciendo a otros. Amén.
Porque yo sé que, así como dijo el apóstol Pablo, en mí está el bien, pero no el hacerlo. Porque tengo esa lucha. Y entonces yo quiero ser comprensivo y orar porque digo, yo también tengo esas luchas. Quizás no tengo las mismas luchas que tiene el hermano, que tiene la hermana, pero tengo otras luchas también con mi carne. Entonces tengo que ser más espiritual y tengo que orar, tengo que ser paciente, tengo que soportar. Porque no es el hermano, la hermana en Cristo, es esa vieja naturaleza. ¿Usted cree que David escogió ir, que él quería pecar contra Dios y adulterar con la mujer de Urías Eteo? ¿Usted cree que él quería tratar de encubrir lo que él empezó su día pensando que iba a adulterar, luego que iba a tratar de encubrir, mentir, engañar y que iba a mandar a matar a un hombre? ¿Usted cree que David esa fue su intención? Un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Sin embargo, en la carne somos capaces de cualquier cosa. Amén. Y qué bueno que Dios tuvo misericordia de él, ¿no? Y cuando se arrepintió, Dios lo perdonó y lo restauró. Y sabe qué, hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Cuando un hermano con una hermana es sorprendido en una falla, cuando hay una ofensa, necesitamos perdonar, necesitamos restaurar, necesitamos orar. Amén. Y necesitamos considerarnos a nosotros mismos, no sea que tú también caigas, dice la Biblia, porque tú tienes tus problemitas con tu carne y tus pecados ahí. Amén. Ten la actitud correcta de ti mismo y ten un poco más de paciencia con los demás. Pero necesitas ser espiritual. En la carne no se puede. Y si yo me siento con usted a tratar de aconsejarle, a tratar de arreglar un problema, y yo lo único que voy a poder hacer es ir a la Biblia y recordarle lo que la Biblia dice. Así es. Pero si usted no está en la carne, ¿sabe lo que va a hacer? Va a rechazar esto. Amén. Lo va a ignorar y va a seguir amachada en lo que usted quiere hacer. Cierto. Porque necesita ser espiritual. Vuelvo a repetir ya para terminar. La carnalidad discapacita al cristiano de poder vivir un cristianismo tal como es la intención del Señor. Nuestra carne es nuestro enemigo, hermano, no es nuestro amigo. Ya deje de defenderla, de protegerla, de cuidarla. Lo que necesita es crucificarla. Porque la carne nunca le va a ayudar espiritualmente. No puede agradar a Dios. No puede vivir espiritual. No se le puede pedir a un hermano carnal que haga algo, que se comporte espiritualmente, porque no puede. Primero necesita crucificar su carne. Vamos a orar, todos ojos cerrados. Señor,